Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenidos a Así Marchan las Asambleas de Dios. Siempre es un placer el estar con ustedes. Y este día domingo esperamos que igual sea una bendición el poder tener este tiempo con ustedes. Esperamos que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. Como ustedes sabrán, hay tantos detalles que se suman a toda esta gran propuesta de iglesia en la tierra. Y uno de esos detalles tiene que ver con la asistencia a los pastores en los distintos escenarios que le toca vivir: enfermedad, vejez, y en esos escenarios, entonces la Asamblea de Dios ha venido perfeccionando una propuesta en el programa de asistencia ministerial. En el área administrativa tenemos a Brenda Lee a la cabeza, y ella ha hecho un aporte muy significativo para esto. De arranque quisiera que Brenda Lee, nos salude. Bendiciones. Bienvenida. Bendiciones, estimado pastor. Bendiciones a todos los que nos escuchan por la radio, nos ven por las redes sociales. Mi nombre es Brenda Lee Castillo. Estoy colaborando en el área administrativa del programa de asistencia ministerial de las Asambleas de Dios de Nicaragua. Es un privilegio poder servir al Señor y a los ministros en este programa, que es de bendición para todas las familias. Como usted lo decía, pastor, este programa está enfocado en el apoyo a los ministros y a las familias de los ministros. ¿En qué escenarios? Cuando fallece un ministro, fallece la esposa del ministro, o fallece un hijo de la familia ministerial, o en sus etapas de edad avanzada, ya cuando ya no pueden seguir pastoreando, porque tal vez sus facultades físicas ya no le permiten su vejez. También cuando tienen enfermedades que los inhiben para poder seguir avanzando en la obra del Señor. Entonces ahí el programa entra en función con el apoyo a los pastores. Qué tremendo. Me imagino que este es un área nueva, porque antes usted laboraba en instituciones que estaban fuera de la iglesia. No sé, seguro que hay distintas experiencias que ha vivido, pero ya tenemos 2 años de estar trabajando. Yo pierdo fácilmente En febrero del año 2025 cumplo 5 años. 5 años, ay Dios, mire. Ya de estar colaborando con Asamblea de Dios. Pareciera que fue ayer que inició, mire. Bueno, yo he estado en el programa ya por bastante tiempo, y yo tengo la opinión de que su desempeño ha aportado de manera muy significativa a consolidar el programa, a generarle muchísima confianza a todos los pastores que se acercan al programa para hacer distintas gestiones. Pero algo que creo yo es sumamente importantísimo, es el hecho de que en la medida de que nosotros como pastores y las iglesias como iglesia, que al final la fidelidad de una iglesia descansa en
la acción del pastor, en la gestión que el pastor haga. Entonces, el éxito del programa descansa en eso, porque nosotros no tenemos otra manera de alimentar el programa, sino es a través de los aportes que nosotros mismos damos. Yo creo, en su pastor, experiencia, ¿cómo valora? Para mí son varios factores que entran en juego. Primero, pues la bendición del Señor, ¿verdad? La gracia del Señor, la buena administración de los recursos que llegan a la oficina y se usan en el propósito que debe ser, ¿verdad? Entonces ahí está el área administrativa, está la junta directiva, está el presbiterio, que viene en cadena, que va haciendo el trabajo correctamente. Y la Asamblea General, ¿verdad? La Asamblea General, los pastores que creen en el programa, aportan, las iglesias, entonces es una cadena que todos colaboran haciendo su parte bien hecha. Entonces, para mí que ese es el triunfo del programa. Y nosotros tenemos que agradecer muchísimo a esos pastores fieles, esas iglesias fieles que aportan, que según las estadísticas es la mayoría. Una que otra se pega, pero al final creo que ni una debería de pegarse, porque eso no le conviene a la iglesia, eso no le conviene al pastor, porque las reglas nuestras dicen, por ejemplo, que en el momento en que sabemos de algún incidente de un pastor que por diagnóstico médico quedó inhabilitado, a pesar de no tener la edad para jubilarse, entonces el programa se activa ahí, ¿verdad? Exactamente. O cuando el pastor, por razones de edad, él considera que sus fuerzas ya no dan, entonces se activa el programa para él. En el momento en que un hijo del pastor que está bajo su tutela y es menor de cuidado, o un hijo que aunque esté de mayor edad, pero que no está inhabilitado para enfrentar la vida, diferentes, entonces se activa el programa. En el momento que hay un deceso en este hijo, en el cónyuge, se activa. Es decir, se prevén muchos escenarios y considero que esa es una gran bendición, ¿verdad? Así es, pastor, y en su mayoría, pues como le decía, gracias a Dios, la confianza que tienen los ministros y las iglesias en el programa, esto ha ido creciendo y va en aumento y gloria a Dios por eso y por lo que viene, que creo que es más grande todavía. Y actualmente podríamos decir que tal vez un 10% de los ministros no están asociados o no están colaborando con el programa. ¿Cómo funciona esto? Cada ministro, cada vez que fallece un ministro o fallece la esposa o fallece un hijo, cada ministro da un aporte a ese pastor que está sufriendo, ¿verdad?, su momento de dolor. Entonces, así colabora. Entonces, se van sumando cada vez más y más los ministros que están colaborando. Entonces, pues un llamado a los ministros que todavía no están activos en el programa, que esto es una bendición, que hay muchos testimonios de muchas familias que han recibido pues su apoyo. Y usted sabe, en esos momentos a veces uno está, y si no ha provisto durante la vida para esos momentos difíciles, ahí entra pues el apoyo. Entonces pues que se activen aunando, ayudando a sus pastores o colegas, a sus colegas. Y bueno, esto. Bueno, damos gracias al Señor por eso. Y yo estoy seguro que en este rol que ha jugado ya por 5 años, digo, yo creo que acaba de llegar. Pasa rápido el tiempo, pastor. Pasa rápido el tiempo. Usted ha visto, ¿verdad?, la bendición que se genera cuando uno puede ser parte de todo este gran esfuerzo, y nos bendice mucho, por ejemplo, ir para la conferencia cuando nos juntamos con todos los consiervos nuestros, con todos los ministros jubilados, las viudas, que los conocimos bien jóvenes y que ahora sí, ya el tiempo nos impacta a todos. Así que les animamos a seguir creyendo en el programa, orando. Usted lo destacó muy bien. Esto también tiene que ver con
con un compromiso espiritual, porque los proyectos del reino se articulan espiritualmente. Así que vamos a seguir mirando la mano de Dios en todo esto y esperamos sus oraciones, pero también la fidelidad de todos, porque si todos estamos haciendo lo que nos corresponde, el programa va a seguir creciendo y va a mantener estabilidad, porque al final eso es lo que queremos. Aquí no queremos dinero, lo que queremos es recursos que nos permitan responderle a los pastores, a las esposas, a los hijos de pastores, que en la edad que el programa establece puedan recibir los beneficios que están ya definidos dentro de nuestro reglamento. Gracias, Brendita, por este tiempo. Que el Señor le bendiga y que Dios bendiga al resto del personal que labora en la oficina del PAMAT, y Dios bendiga a la Junta Directiva también, y como usted ya lo mencionó, al presbiterio que es la asamblea, tenemos dos, le rendimos cuenta a un montón de gente nosotros. Así es. Le rendimos cuenta a los distritos también cuando nos piden cuenta. Un pastor que quiere llegar ahí a la oficina dice, mira, quiero saber cómo estoy, y de repente algunos se enojan porque lo que ven no es lo que quieren, entonces se encarga, hay que aclararles a ellos y estamos abiertos para atenderlos siempre. Así es, sobre todo pues la transparencia en las transacciones, en lo que ellos aportan, que vean, ¿verdad?, el fruto en lo que se está sembrando. Actualmente tenemos 157 personas que apoyamos mensualmente con las ofrendas. De ellos son 37 viudas y 120 pastores de avanzada edad. Entonces, pues se está viendo el trabajo que está haciendo el programa. En realidad ese es un dato muy importante, porque eso es mucha gente, son muchos consiervos nuestros. Así es. Y podrían ser más. En realidad un pastor es un hueso duro de roer, y la mayoría se niegan a aceptar que hay que deponer la vida activa de pastor, pero hay momentos en la vida que no se puede otra que reconocerlo. Pero imagínense, eso cuando yo era un chaval, era como cuando inicié el ministerio, era como la mitad de todos los pastores de las Asambleas de Dios. Ahora eso es como, quizás como el 8% de la población activa de ministros. Es una gran cantidad. Entonces, eso debe animarnos, que cada vez que nosotros mandamos los aportes de las iglesias, particularmente al programa, estamos garantizando que nuestros pioneros, estos hombres y mujeres que han servido en la obra del Señor, ahora les estamos dando. En realidad es algo simbólico la ofrenda que se le da, el aporte que les damos, pero lo reciben mensualmente, gracias al Señor. Y así ayudan, pastor, para comprar por lo menos la canasta básica, aunque no pueda cubrir todos los gastos, pero sí un gran porcentaje. Y como le decía, como a veces nosotros no pensamos en el futuro y no hacemos provisión para nuestra vejez, a veces pues por la falta de conocimiento, ¿verdad? O la falta de práctica. Bueno, queremos dar gracias, Brendita, por este tiempo que nos ha regalado, y queremos pedir a los pastores que sigan orando por el programa. Amén. Aquí estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. La junta de este programa la preside el pastor Pedro Pablo Rojas. Este servidor es el vicepresidente, el secretario del pastor Salvador Castellón. Así es. El tesorero, el pastor Juan Antonio Solano. El fiscal es el pastor Uriel III. Y hay un equipo muy, muy capaz que está haciendo la tarea, y ellos hacen mucho con poquita gente, y ese es un hecho que también hay que reconocerlo. Solo en momentos críticos donde la concurrencia de público es muchísimo mayor. Para las conferencias, por ejemplo, para el presbiterio general, se contrata personal extra para reforzar, pero
esta poca cantidad de personas están atendiendo siempre. Transparentamos todo lo que estamos haciendo y con la ayuda del Señor vamos a seguirlo haciendo de la mejor manera. Amén. Gracias por este tiempo. Gracias, pastor. Dios le bendiga. La tercera y cuarta región, esta semana, es decir, a partir de la semana que está iniciando, estarán desarrollando la Semana Misionera. La tercera y cuarta región, estamos hablando de Managua, y los departamentos de Masaya, Carazo, Granada y Rivas, y justamente en el contexto de esta celebración vamos a presentarles a algunos misioneros hablando de sus proyectos, de sus planes, así que esperamos que Managua la eche toda, pero igual los departamentos ya mencionados en el sur del país. Esperamos que todo esto abone a crecer en nuestro compromiso con la obra misionera y que nuestros misioneros sepan y sientan que la iglesia en Nicaragua está pendiente de ellos y que los respalda en oración, pero también en las finanzas que ellos requieren para seguir haciendo la obra del Señor. Les saluda el pastor Terencio Blanco y un saludo especial a la pastoral, a todos los hermanos radioyentes, a todos los que se conectan, a todos los que ven este hermoso programa. Estamos hablando acá en representación de la agencia misionera, recordándoles que estamos en agosto. En agosto es el mes misionero. Recién concluyó una semana, podríamos decir, la primer semana activa en el quehacer misionero desde el lunes 5 de agosto, pero ahora, a partir de esta siguiente semana, desde el lunes 12 de agosto, la segunda semana que estamos celebrando la Semana Misionera. Para esta ocasión le corresponde a dos zonas. Ya estuvieron la zona 1, la región 1 y la región 2. Ahora la región 3 y la región 4. Estamos hablando de Managua y estamos hablando de la zona sur del país, ¿verdad? Ahí Masaya, estamos hablando de Granada, Rivas, Carazo, estos departamentos y Managua celebrando la Semana Misionera. Esperamos que ustedes estén listos para que cada iglesia local realice un culto, realice un ayuno, una feria, un congreso, un seminario con énfasis en las misiones. Recuerden, el lema de esta Semana Misionera, avivamiento en la evangelización. Esperamos que cada iglesia pueda realizar también alguna práctica misionera, evangelizando, pueda hacer un trabajo misionero en alguna comunidad fuera de donde está la iglesia local. Lo importante es que nos conectemos con el corazón de Dios, pero también nos conectemos con nuestros misioneros que están en el campo, orando por ellos, dándoles una palabra de ánimo y promoviendo una buena ofrenda en esta semana misionera para nuestros misioneros. Así que los que ya lo hicieron, muchas gracias. Los que lo están haciendo, adelante. Y aquellos que no estaban muy decididos, espero que usted en estos próximos días arme un plan y realice una actividad especial en favor de la obra misionera. Así que adelante, Dios está con nosotros. Cumplamos con gozo la gran comisión. Dios les continúe bendiciendo. Felicitaciones, Iglesia Nacional de Nicaragua. Para nosotros es un placer enviarles este hermoso saludo y también agradecimiento por el trabajo, la labor misionera que ustedes hacen desde Nicaragua, apoyando con sus oraciones y ofrendas a todos los misioneros que estamos en el campo. Bueno, muchos de ustedes nos conocen, somos la familia Blandón Rugama, sirviendo en el país de Bolivia, a los grupos étnicos no alcanzados de la selva amazónica, y queremos agradecerles por su amor y esfuerzo hacia la obra misionera. Que este mes misionero sea un tiempo de gozo, de alegría, donde cada iglesia pueda celebrar ese amor del Señor dado a nosotros para compartirlo en el mundo.
Oramos al Señor de que este tiempo sea un tiempo de muchos milagros para ustedes también, donde Dios pueda seguir respaldando en la obra misionera. Gracias por el hermoso trabajo que ustedes realizan como movilizadores en cada una de las regiones, los pastores de la iglesia a nivel general. Gracias por cada milagro que ustedes están haciendo para que nuestro trabajo aquí sea efectivo. Y recuerda, iglesia del Señor, que la iglesia no tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Y todos trabajamos para cumplir esa misión que el Señor nos dio. Vayan y hagan discípulos. Un fuerte abrazo, saludos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Dios les bendiga, amada Iglesia Nacional, allá en Nicaragua. Les saluda su misionera, Elida Riva González, acá desde Senegal, tierras africanas, donde un día solo era un sueño, ahora es una realidad. Amada Iglesia Nacional, de todas las iglesias que se han unido a este hermoso proyecto, les saludo y les digo gracias a cada pastor, a cada familia que se ha unido. Les amo en el amor del Señor, amada familia pastoral. Y les digo muchas gracias y que Dios les bendiga, que sus graneros sean llenos con abundancia y sea parte de este gran mover misionero acá en tierras africanas, Senegal. Les saluda Elida del Socorro Riva González. Dios les bendiga, Iglesia de Nicaragua. Les saluda su misionera a Rumanía, Bianca Díaz. En este mes de agosto les deseo un feliz mes misionero. A todos los distritos y iglesias de Nicaragua, gracias por ser parte de Misiones Rumanía. Y si usted todavía no es parte de este proyecto misionero, le invito a que sea parte a través de sus oraciones, a través de sus ofrendas. Las naciones del mundo necesitan escuchar que existe un Salvador, que Jesucristo sana, salva y pronto viene. Recuérdelo, Misiones Rumanía, Bianca Díaz. Dios les bendiga. Shalom, bendiciones en estas fiestas misioneras de Asambleas de Dios de Nicaragua. Les saluda el pastor Álvaro Palacios desde Jerusalén, Israel. Reciban un saludo fraterno de parte de mi familia y de la iglesia Asambleas de Dios en Jerusalén. En Medio Oriente y en medio de la guerra, la obra misionera no se detiene. Nosotros seguimos avanzando en esta nación, predicando el evangelio del reino. Estamos plantando obra en Eilat, en el Mar Rojo. Estamos yendo a celebrar cultos en la ciudad de Beersheba, en el desierto del Negev. Y estamos levantando una nueva obra en la ciudad de Tel Aviv. Amados, todo esto es gracias a vuestras oraciones, a vuestras ofrendas, porque sus oraciones llegan con poder a esta nación. Desde una nación en conflicto, desde una nación en guerra y en crisis espiritual, en crisis bélica, nosotros les pedimos de sus oraciones por la iglesia en Jerusalén, por la iglesia en Israel, para que se levante como atalaya en el evangelismo y en la oración por los gobernantes, para que gobiernen desde el amor, la justicia y el derecho, y no desde el odio, y no desde la guerra y el derramamiento de sangre y el terror. Pedimos que oren por las familias que en medio de este conflicto están atemorizadas, con pánico, con traumas de guerra. Pedimos que oren para que el príncipe de paz gobierne y reine en sus corazones. Pedimos que oren por la paz de Jerusalén, para que el Rey de paz, que es Cristo Jesús, gobierne en sus vidas y traiga paz a esta nación. Pedimos que oren por la nación de Israel para que haya libertad de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Amados, también pedimos que oren por provisión divina, provisiones económicas, milagros de parte de Dios, ya que en medio de esta crisis hay muchas familias con necesidades. Oren por la nación de Israel. Que Dios les bendiga, iglesia, que Dios multiplique sus fuerzas y sus finanzas y su economía. Amados, gracias por bendecir y por amar la obra misionera en Israel. Shalom y bendiciones. Continuamos con el programa Sin Marcha en las Asambleas de Dios. Está conmigo, estoy muy bien acompañado con el reverendo Humberto Aguilar. Él es pastor, presbítero de Managua
y también es el secretario de la Junta Zonal de la región de Managua. Pero también él tiene una responsabilidad con un tema tan importante que está referido a la plantación de iglesias en la región de Managua. Pastor, bienvenido al programa. Bendiciones. Quisiéramos que comparta un poquito, salude a los hermanos que nos ven y nos oyen en Nicaragua y en otras partes del mundo también. Que el Señor bendiga a todos los que están viendo y oyendo esta transmisión. Que ese Señor que servimos no pasa nada desapercibido. El apóstol Pablo nos llama, ¿verdad?, la atención al exhortarnos y decirnos allá en 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bueno. Figúrese que he observado las veces que hemos estado ahí en la iglesia, en actividades, en reuniones, siempre me llevo una buena impresión de el manejo que usted hace a aspectos como la estética del templo, la atención que le brinda al público cuando llega, y entonces eso dice mucho de su trabajo como pastor en la iglesia local. Y yo creo que eso, por supuesto, también se expresa en las distintas tareas que nos corresponde atender. Y yo quisiera que nos dé algunas pistas, porque como iglesia siempre tenemos grandes desafíos. Vivimos en un país que en efecto tiene limitantes de carácter financiero, pero creo que eso nos obliga a ser mucho más creativos, tener más imaginación, más creatividad en las distintas formas que podríamos implementar para generar recursos en la iglesia local. Las formas tradicionales que tenemos y que la Biblia la respalda para captar recursos son nuestros diezmos, son nuestras ofrendas, y esa es una práctica de siempre en las asambleas de Dios y en la mayoría de la iglesia del Señor en el mundo entero. Son las maneras que tenemos para captar recursos en la iglesia local. Mucho de lo que hacemos, los templos que se construyen, los terrenos que se compran, los que no los dona alguien, sí, tenemos que comprarlos nosotros, ¿verdad? Y yo tengo la percepción que en la medida en que la gente ve que somos buenos mayordomos, la gente que se congrega, pero también el resto del público que está vinculado de una u otra forma con la iglesia, están dispuestos a aportar a la obra del Señor. Y por esa causa creo que, primero porque lo que manejamos es la obra de Dios, requiere ser muy cuidadosos en eso, y luego porque de alguna manera tenemos que rendir cuentas a la misma iglesia. La comunidad también debe tener una lectura clara de lo que nosotros somos y lo que hacemos en materia de finanzas. Entonces eso demanda. Quisiera que nos dé algunas ideas, alguna opinión, algún comentario con respecto a un tema como este. Bueno, creo, ¿verdad?, que desde el momento que nosotros mismos como iglesia, en lo que respecta a la sana doctrina que llevamos, de manera general planteamos y le enseñamos a la iglesia que la iglesia se autopropaga, la iglesia se autogobierna y la iglesia se autosostiene. En esos tres puntos está prácticamente concatenado todo el quehacer de la iglesia, que aterriza en la parte de que todo necesita de recursos, por eso decimos la iglesia se autosostiene.
Y cuando hablamos de recursos en todo el sentido de la palabra. Lo primero es el recurso humano. Y el recurso humano es lo primero que tenemos que tener, en lo que tenemos que tener buena mayordomía. Cómo estamos administrando los recursos de los hermanos que el Señor está llevando a nuestra iglesia, poniéndolo en cada punto donde Él se sienta que está siendo útil en el quehacer de la obra del Señor. Pero también tenemos el recurso económico, en lo que respecta, ¿verdad?, a lo que es la sana doctrina. Es algo que tenemos que estar enseñando continuamente, como parte, ¿verdad?, de el proceso que en este caso le llamamos discipulado. Siempre estamos remarcando eso, principalmente con los hermanos que están en ese proceso. En el caso de nuestra iglesia, normalmente no predicamos mucho acerca de lo que es la parte que tenga que ver con finanzas, sino que más lo hacemos en la parte de la enseñanza, en la parte que corresponde al discipulado con aquellos que están ya como miembros de la iglesia o que están en proceso de membresía. Y lo hacemos normalmente en las reuniones también, mantenemos una continuidad de esa enseñanza. Pero la parte de la buena mayordomía no solamente tiene que ver con el hecho de enseñarlo, de motivarlo, de exhortarlo, de transmitirle a la iglesia la bendición que hay cuando nosotros estamos dispuestos a darle a Dios lo que a Dios le corresponde, lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que también en lo que es la transparencia de cómo se manejan los fondos. El pueblo necesita ver en qué se está invirtiendo. Y normalmente creo que a veces cuando hablamos del aspecto contable, tenemos que ver el aspecto contable enfocado en la iglesia desde otra perspectiva. Cuentas contables nos habla de cuentas a nivel, ¿verdad?, de cómo llevar seccionado el aspecto financiero en libro. Pero ese mismo estado de cuenta también lo debemos llevar al punto de que las personas vean cada uno de los estratos donde se está invirtiendo el dinero. Entonces puede haber una cuenta de misiones, pero la gente tiene que ver realmente que eso que está invirtiendo en misiones, físicamente, externamente, visiblemente, lo deben de ver que realmente está invirtiéndose en misiones, no en otra cosa, porque para eso ellos están sembrando. Si cuando estamos, ¿verdad?, en un proyecto de infraestructura, entonces hay una cuenta donde cae ese fondo, pero las personas tienen que ver visiblemente que realmente eso que están invirtiendo en infraestructura, realmente se está invirtiendo en infraestructura. Y debemos de ser muy ágil también en transmitir al pueblo ese hecho de cómo se están invirtiendo, de ser transparente en dar cuenta de la inversión que se está haciendo en los fondos que ellos llevan, sean en ofrendas, sean en siembra, sean en una ofrenda específica que ellos llevaron. Debemos de darle cuenta de eso al pueblo para que ellos siempre estén animados a invertir, porque están viendo cómo sus inversiones están dando fruto que ellos mismos son los que gozan casi siempre de ese fruto. Y eso hace que el pueblo se mantenga motivado. Además, ¿verdad?, en tercer lugar, estar siempre orando por esas personas que se mantienen fieles en darle a Dios, en estar dispuestos a sembrar en la obra del Señor. Uno de los aspectos que nosotros practicamos en la iglesia es que una vez al mes, en el primer culto del mes, le presentamos a Dios a todos los diezmadores con una lista y oramos, mencionamos a cada diezmador y luego oramos por los diezmadores, y de igual manera presentamos los proyectos y oramos por los hermanos que están aportando en cada uno de esos proyectos. De esa manera, ¿verdad?, es que los compromisos que tenemos con la organización Asamblea de Dios en todos los aspectos a que se refiere, casi siempre pues vamos al día con esos compromisos, porque tenemos de manera, ¿verdad?, estructurada los fondos no solamente a nivel de cuentas, sino también a nivel de rendir
informe en esos estratos de cuenta. Y los hermanos miran que el Señor los bendice, porque se mira la bendición del Señor. En eso también hay que hacer mención, el que ellos vean que cuando estamos dispuestos a sembrar, que cuando estamos dispuestos a darle a Dios, Dios nunca se queda con nada. Dios siempre nos va a bendecir. Yo creo que en ese tema, pastor, nosotros mismos somos testigos de la bendición del Señor cuando hemos aprendido a ver el dar no como una carga, sino como una bendición. El dar. Recuerdo que hace años un pastor de origen colombiano que estaba aquí en el país me dijo esta expresión. Bueno, no me lo dijo, él estaba predicando, enseñando a un grupo de pastores y él hablaba del tema del dar y tomó un texto bíblico que todos lo sabemos: el que te pide, dale. Y en realidad eso suena como muy exagerado. El que te pide, dale. Y entonces él inmediatamente dio el testimonio. Dice que un día llegó alguien a su casa y le dice: pastor, fíjese que tengo un compromiso. Otro pastor, otro colega, él fuera del país, y le dice: y necesito un saco, y no tengo un saco. Le dice. El pastor la estaba pasando mala. El pastor al que le están haciendo la solicitud o a quien le están planteando el problema. Y entonces él, aplicando el texto bíblico, se sacó el saco y se lo dio. La esposa lo está mirando y le dice, bueno, se lo dio, se fue con el saco, y ya se agarra la cabeza cuando se va. Pero ¿cómo hiciste eso? Le dice. Porque dice él que el saco que andaba le tapaba el hoyo que tenía en la camisa atrás. Y entonces le dice: pero ¿cómo te quedaste en el saco? Y para él era frustrante el hecho, para ella más bien, que el esposo haya hecho semejante cosa. Sin embargo, dice que luego alguien vino y le entregó una suma de dinero que le permitía no solo comprar el saco, sino traje completo, 2, 3, y comprarle a la esposa, y comprarle a los hijos, y además ir a comprar comida. Entonces, algo tan así, tan casi en el acto, Dios movió su mano, llegó la persona y le dice: mire, venía a pagarle una ofrenda, le dice. Le da la ofrenda y se va. Alguien que él conocía, pero que le extrañó que vinieras de forma expresa a eso. Lo que significa, pastor, que en la dinámica del funcionamiento de la iglesia, el observar los principios bíblicos tiene un efecto extraordinario. Y como usted lo mencionó ya, no solamente en el acto de dar, de recibir, sino que también de administrar. Cuando uno le da todo el ciclo a eso de los bienes materiales y de la finanza, uno en realidad, por el hecho de administrar correctamente, ya garantiza el poner las cosas en el orden, gastar en proporción a lo que recibo, siempre tener una forma de ahorrar. Pero también cuando uno orienta los recursos en la dirección correcta, entonces uno ve que el dinero se ve, la inversión se ve, y eso no solamente en el tema de la iglesia, sino aún en el tema de la familia, ¿verdad? Sí. En la casa, en el hogar, se ve en los chavalos cuando estudian, cuando se visten. Así que creo que tenemos un gran desafío nosotros, y generalmente esos temas nosotros los pasamos por alto, y a veces culpamos a Dios cuando financieramente no nos va bien, en la iglesia y en la familia también, ¿cierto? Así es. Lo que pasa es que a veces nos quedamos solo en la parte espiritual
y en la parte espiritual, en la parte de la fe, de las promesas que están en la Biblia, Dios siempre va a permanecer fiel. Pero muchas veces hay personas que manejan la otra parte, la parte del accionar, la parte de lo visible, lo tangible que ya nos toca a nosotros, y en eso a veces fallamos. Hay personas que tienen tan buena mayordomía que recibiendo menos recursos que otros, se le mira más que el otro que recibió mayor recurso. Mayordomía tiene que ver con el estar dispuesto a hacer presupuestar, ¿verdad?, tanto ingresos como también así mismo presupuesto mis egresos. Y mientras contaba, ¿verdad?, compartí esa historia, me recordaba un dicho del pastor Juan Sánchez. Él decía: cuando Dios te pide es porque te quiere dar, y cuando te da es porque te va a pedir. Dios al final no se queda con nada, y su palabra siempre va a ser fiel. El que siembra abundantemente también cosechará. Y dar con alegría, ¿verdad?, es parte también de esa buena mayordomía. Como dice el apóstol Pablo, no por necesidad ni con tristeza, sino hay que hacerlo con alegría. Pero una vez que llegue el recurso, en el caso de la iglesia, en el caso de la familia, se tiene que administrar bien. Como dice la palabra en Isaías, no gastes tu dinero en lo que no es pan. No se refiere pues que uno de repente no se pueda dar un gusto si lo tenés. El pecado está en darse un gusto si no lo tengo. Entonces más adelante me va a hacer falta en aquello que realmente es una necesidad. Y creo que hoy más que nunca, en el tiempo que estamos viviendo, es cuando mayormente tenemos que ser buenos mayordomos. Porque el nivel de vida que nos exige este tiempo no es el nivel de vida que teníamos hace unos 40 años, 50 años, donde el nivel de vida en el caso de la familia, con solo el que el varón trabajaba, normalmente la familia con eso vivía. Y normalmente las mujeres, las esposas se quedaban como ama de casa. Pero ¿por qué hoy la mayoría de los matrimonios laboran ambos? Porque el nivel de vida que hoy se vive es más alto. Ahora, ¿verdad?, en aquella época no se pagaba en algunos casos ni siquiera luz, no había luz eléctrica. Hoy, ¿verdad?, se paga agua, se paga luz, el agua se sacaba del pozo. Entonces el nivel de vida era bajo. Menos exigente. Pero ahora muchas veces hay familias que trabajando los dos, si no tienen una buena mayordomía, van a pasar muchas veces necesidad, y muchas veces por esa razón. Y ese es un tema, pastor, disculpe que le interrumpa, pero ese es un tema que pronto no lo abordamos en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la salud. Nosotros creemos que Dios es sanador, pero hay muchas enfermedades que nosotros mismos las provocamos en el cuerpo, comiendo más de la cuenta, comiendo lo que no tenemos que comer, comiendo fuera de horario, comiendo lo que no debemos, comiendo excesos y comiendo fuera de horario. Todo eso al final rebota en contra de la salud, sí, y a la vez en la finanza, sí, porque cuando uno se enferma hay que ir donde el médico, hay que comer medicamentos. Entonces es como una reacción en cadena. Así que creo que igual pasa con el tema del manejo financiero. Hay hombres de Dios que, gracias a Dios, se han especializado y Dios lo ha usado para ayudar a la iglesia y a la gente en general a cómo manejar las finanzas de manera correcta y partiendo de la misma Biblia, ¿verdad? Así es. Porque eso es lo tremendo, que la Biblia tiene propuestas para todo, pero nosotros nos quedamos siempre enfocando solamente a aspectos que tienen que ver con la oración, el ayuno, el asistir al culto, la santidad del creyente, y eso no es malo, eso es correcto, pero hay otros aspectos de la vida que muchísimas veces riñen con la manera en que nosotros, con lo que enseña la palabra del Señor. Así que creo que tenemos un desafío planteado, pero hay un tema que también yo quisiera que por lo menos es un breve esbozo, y tiene que ver con los desafíos que tenemos como Asamblea de Dios a nivel de la región de Managua,
con la plantación de iglesia y con el tema también de tener iglesias saludables digo en Managua porque es lo que le toca atender, pero eso tiene que ver con todo el país y tiene que ver con todo el mundo, donde quiera que haya una iglesia. Y cuando hablamos de iglesia saludable, el término es nuevo, pero el principio es de toda la vida. Así es. 2000 años. La Biblia le da pautas a la iglesia de cómo ser una iglesia que agrade al Señor. A mí me encanta cuando leo la opinión que Dios vierte sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Dios está pendiente de todo el accionar de la iglesia y de cada una de ellas Dios genera una opinión, una nota conclusiva, lo que indica que Dios está pendiente de las iglesias en toda la tierra como una expresión, como una asamblea local. Dios está pendiente de ella, porque el trato de Dios con el hombre lo hace en la vida de fe, lo hace a través de la iglesia. Creo que lo que conocemos, ¿verdad?, como la Gran Comisión se consolida en 3 pasajes: Marcos 16:15, Mateo 28:19 y Hechos 1:8. Esos 3 pasajes nos abren, ¿verdad?, ese abanico, podríamos decir, de lo que hoy estamos llevando como Asamblea de Dios, el proyecto MM33, que nos plantea 6 pilares: evangelismo, discipulado, plantación de iglesia, misiones, generaciones, ¿verdad?, y el primer pilar, que es avivamiento. Pero respecto, ¿verdad?, a 2 temas puntuales en los que tenemos metas como Asamblea de Dios, tanto a nivel local como a nivel, ¿verdad?, de toda la estructura que tiene Asamblea de Dios, no solamente aquí en el país, sino a nivel del mundo. Tenemos metas que están planteadas y que creo que tienen que ver al final hasta con lo mismo, en el sentido de que muchas veces algunos pastores no se atreven a entrar al proyecto de plantación, poniendo, ¿verdad?, la falta de recursos. Y en el caso, ¿verdad?, de el proyecto como tal, en los últimos años, a través de MEPI aquí en el país, nos plantea una estrategia que ellos le llaman, ¿verdad?, bajo costo, alto impacto, porque el primer recurso que necesitamos es a la persona que quiera ir a plantar una iglesia, no viendo en sí lo que necesitamos, ¿verdad?, en la parte económica para ver ya un templo estructurado, creyendo en fe que eso el Señor se va a encargar de hacerlo, cómo Él lo va a hacer. Pero el primer recurso que necesitamos es el ser humano, y es allí donde muchas veces quizás no estamos siendo buenos mayordomos, porque quizás sí está el recurso, pero muchas veces nosotros no somos los que no estamos tomando la iniciativa para tomar ese recurso y echarlo a andar. Y luego, ¿verdad?, el recurso económico que se requiere para todo el quehacer va a venir después. Pero plantación de iglesia, como lo plantea, ¿verdad?, MEPI, aquí en el país, lo plantea bajo 2 aspectos. No solamente ver el que podamos plantar más congregaciones, más iglesias, sino también plantea lo que es que las iglesias que ya estamos podamos ser mejores iglesias, podamos ser una iglesia saludable. Y eso se está llevando a efecto a través del programa que se le está llamando Revitalización de Iglesia. Algo que también tenemos que tomar y echar a andar, en lo cual también hay metas, ¿verdad?, para que en un momento de aquí a 5 años se está planteando, ¿verdad?, que todas las iglesias organizadas y en perspectiva hayan pasado por ese proceso de revitalización de iglesia. Y creo que eso va a ayudar mucho, porque eso es lo que nos va a permitir aquellas áreas en las que estamos débiles y necesitamos fortalecer, o áreas en las que estamos, ¿verdad?, fuertes, pero que necesitamos, ¿verdad?, fortalecernos más y ver qué podemos hacer para que siempre se mantengan fuertes esas áreas, y que si hay áreas que de repente estamos enfermos, hablando espiritualmente, pues que podamos sanar esas áreas. Y creo, ¿verdad?, que también como pastores tenemos que tomar la iniciativa de poder entrar en esa parte que corresponde al proceso de revitalización de iglesia.
y que si la gran comisión nos plantea y si el dueño de la obra, que es el Señor, nosotros tan solamente somos obreros en la viña del Señor, si Él lo plantea es porque se puede hacer y es parte de lo que estamos llamados a hacer, a como usted dice muchas veces, o sí, es algo que está ahí planteado como iglesia. Ese es el quehacer de la iglesia, el poder, ¿verdad?, hacer discípulos, predicar la palabra y que eso, ¿verdad?, se estructura a través de la estructuración de nuevas obras, de nuevos templos, en lugares donde muchas veces no hay tanta presencia de iglesias de sana doctrina. Hay todavía, creo, en nuestra nación muchos lugares donde no tenemos presencia de iglesias, ¿verdad?, en la línea pentecostal. Pueden haber quizá otra denominación, e inclusive creo que todavía en la nación hay poblaciones donde no hay presencia de iglesias, mucha presencia de iglesias cristianas evangélicas, siempre está más presente, ¿verdad?, la iglesia tradicional. Entonces eso nos demanda como pastoral tomar iniciativa y tomar, ¿verdad?, el mandato completo del Señor, tomando en cuenta esos 3 pasajes que nos demanda, ¿verdad?, tanto la predicación, la proclamación, el hacer discípulos y lo que es la parte que corresponde a lo que es plantación de iglesia. Creo que una limitación que tenemos, o algo con lo que siempre estamos chocando, es que los seres humanos no nos gustan los procesos, nos gustan las cosas rápidas, las cosas que demandan menos, que exigen menos. Por eso es que la gente, para no cocinar, se comen un sándwich, una maruchan en vez de prepararse una sopita de verdad, con el efecto que todo eso genera, ¿verdad?, en la salud del individuo. Pero en realidad no se puede buscarle atajos a los procesos que como iglesia debemos hacer. Y tenemos la fortuna, pastor, yo nací en el Evangelio y yo sé cómo funcionaba la iglesia en el principio. Ahora tenemos la fortuna de que hombres muy intencionales han venido trabajando propuestas que no es que estamos anulando todo lo que se hacía antes, sino que más bien tomando esa experiencia se le incorporan nuevas estrategias para mejorar los resultados que necesitamos tener en temas de plantar nuevas iglesias, que por ejemplo en este caso tenemos que formar plantadores de iglesias. Y afortunadamente las Asambleas de Dios, además de que tiene la academia dedicada para esto, ANEPI, también la universidad o los institutos bíblicos están sirviendo contenidos que también equipan, porque de eso se trata, que el plantador, el estudiante del bíblico, aterrice en acciones concretas, que termine plantando una iglesia, o que ese plantador, que sin ninguna herramienta en las manos comenzó una plantación, ahora que está definido en lo que está haciendo, lo equipamos para hacer la obra del Señor, ¿cierto? Así es. Hoy en día, por la gracia del Señor, tenemos todo un abanico de propuestas en lo que se refiere a lo que es la preparación de los obreros. Y cuando uno comienza a ver, ¿verdad?, tenemos ACMAT en el caso de misiones, tenemos PRONAFET en el caso de los maestros de escuela bíblica, tenemos ANEPI en el caso, ¿verdad?, de la Academia Nacional de Plantadores y Evangelistas, tenemos los institutos bíblicos, que ahora en todos los distritos casi hay un instituto bíblico, ¿verdad?, por extensión, con diferentes turnos, muchas veces sabatinos, nocturnos, en día y semana por extensión. Y tenemos la universidad, es decir, tenemos todo un abanico que antes no teníamos. Hace décadas atrás solo había el Instituto Central acá, se tenía que venir y era interno, pero ahora
hay todo un abanico, ¿verdad?, disponible ahí para que los obreros que el Señor en cada congregación, ¿verdad?, está levantando puedan ser capacitados y podamos insertarlo en el quehacer, ¿verdad?, de la obra del Señor, en plantación de iglesia, en evangelismo y en el trabajo interno de las iglesias mismas. Hay toda una estructura respecto a lo que es la preparación de obreros que antes no teníamos, y eso nos da una ventaja, pero también nos quita una excusa, porque antes se podía poner, ¿verdad?, justificación, me queda muy largo, no tengo el tiempo. Ahora el que no quiera prepararse o aquella iglesia que no está promoviendo eso, simplemente no tiene una excusa, pues, porque hay toda una propuesta que cualquiera, pues, que quiera realmente adquirir un conocimiento lo puede hacer, aprovechando toda esa estructura que se tiene ahora. Exacto, qué bueno, pastor. Bueno, gracias por este tiempo que nos ha regalado. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a la iglesia, que pastoree el distrito que dirige y los roles que juega en la obra del Señor. Dios bendiga también a su familia. Gracias, Dios pastor. me lo bendiga, pastor, y gracias por la invitación. Dios les bendiga a todos. Queremos hacer una cordial invitación a todos los líderes juveniles para que se concentren el día 16 de agosto a las 4 de la tarde en el Polideportivo Alexis Argüello. Será un tiempo muy lindo, y digo esto porque he estado participando en eventos en el país y fuera del país, y quiero decirles que los exponentes son hombres y mujeres también, con una gran calidad, con un gran contenido, gente que tienen una gran experiencia en el trabajo con la juventud y que seguro va a ser de muchísima bendición. Es totalmente gratis, a las 4 de la tarde, solo que necesitan inscribirse porque eso es necesario. Debe inscribirse al 42 34 11 85 o pueden abocarse a la oficina del Congreso para garantizar el cupo. Esto tiene que ver con los jóvenes que van a ir de la iglesia y que están interesados en esta actividad. Y luego, el día 17 tendremos a Alex Zurdo en una gran actividad, un gran concierto, y también habrá una poderosa conferencia. Esta actividad está dirigida a los jóvenes y se espera que vayan jóvenes también no cristianos, y de esa forma ellos tendrán una oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Para esta actividad se está proveyendo transporte y tenemos hasta el día lunes, en el caso de Asamblea de Dios, para reportar la cantidad de buses que se van a requerir para asistir a este evento. Así que esperamos que esto sea parte de todo ese gran mover de Dios para bendecir a la iglesia nicaragüense. Que el Señor les bendiga y esperamos vernos en cada una de esas actividades. Y queremos hacer una cordial invitación a todo el liderazgo de las Asambleas de Dios de los departamentos de Río San Juan, Bluefields, Nueva Guinea, estamos hablando de esa parte de la región del Atlántico, pero también Chontales, Boaco, para nuestra gran actividad, el Congreso que como Junta Directiva se está desarrollando en todo el país, el Congreso Regional para la Quinta Región, el 17 de agosto a las 9 de la mañana en el campamento Las Lomitas de Huigalpa. Esperamos la asistencia de toda la gente vinculada con misiones y con los programas, los plantadores y con toda la gente que está involucrada
en el avance de la obra del Señor en esta región. Esperamos vernos a partir de las 9 de la mañana en esa poderosa actividad el próximo 17 de agosto. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Qué bendición. Este día domingo será un día de mucha bendición. Esperamos que usted tenga un gran tiempo ahí en su iglesia. Nos despedimos y esperamos contar con su sintonía el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Y por supuesto siempre agradecer a todas las estaciones de radio que se enlazan a esta señal para reproducir el contenido de este programa, y también los que nos siguen en las redes sociales. Que Dios les bendiga de forma maravillosa. Bendiciones. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.